Creo que ¿cómo digo yo? Recuperarte después que estos regímenes han estado un tiempo en el poder, se necesita medidas muy drásticas que no todo el mundo se arriesga a asumir o a tomar. Entonces, si tú no, cuando tú llegas al gobierno y no tomas esas medidas drásticas que tienes que tomar, se te va pasando el tiempo y es como si nosotros los venezolanos decimos, vas corriendo la arruga y cuando quieres recoger ya se te pasó el periodo, ya no tienes tiempo. Bueno, ¿qué más? La situación que tenemos ahora. Tenemos Venezuela, Cuba, Nicaragua. Esos tres son los más complicados ahorita. Los más sí. complicados, pero ve acá, pero en el tema, por ejemplo, México con el narcotráfico, la gente no habla mucho porque México, vamos a decir que es tan democrático. Sí, y tenemos Honduras con Xiomara Castro Zelaya, que está al lado de Maduro. Exactamente, o sea, el narcotráfico sigue escogiendo presidente, sigue teniendo aliados en detrimento de la sociedad. Bolivia, que ahorita tiene un escándalo precisamente por pedofilia con Evo Morales. Pero fíjate, en Bolivia tenemos el caso de la presidenta esta que todavía está presa. Ay, todavía sí. Todavía está presa, ya no la han soltado. Ay. Entonces, eso es parte de la tragedia. Tú dices, es todo, o sea, ¿cómo es posible ella no cometió delito y todavía está presa? O sea, no la han soltado. Ay, mira, y también en Venezuela hay mucha gente presa ahora después de las elecciones. Mira, hay un cuento que ni siquiera en Noruega se sabe. Hay una chica noruega que estaba en Venezuela para votar y después iba a regresar a Noruega. Y empezó a hablar con alguien en el aeropuerto y ella dijo que Maduro perdió y por eso lo metieron preso en el INEF y sigue ahí. Bueno, no, pero más trágico que eso, Wolf, y eso sí es muy doloroso, es lo de los menores de edad. Niños de 11, 12 años, que, óyeme, se han tratado de quitar la vida a varios de ellos, porque imagínate tú a esa edad, con 11, 12, 14 años, que es verse en una cárcel, que con las torturas que le hacen. O sea, de verdad que el problema del terrorismo de Estado que ejerce Nicolás Maduro sobre la población venezolana es de cuidado. Y debería, o sea, por humanidad. Yo pienso que por humanidad debería tenerse un poquito de consideración y solidaridad con el pueblo venezolano. Sí, porque también, no es solamente por solidaridad, sino eso afecta a nosotros. Como en Suecia había un caso contra Jonas Falk, que en Colombia lo llaman el Pablo Escobar sueco. Y él compró droga de alguien que llaman el zar, que viene del cartel de Medellín. Y cuando detuvieron a Jonas Falk por la segunda vez o algo así, porque le soltaron a Suecia, le detuvieron en España, ese zar huyó a Venezuela desde allá a Cúcuta y después fue detenido al inicio de este año. Y él fue el proveedor. ¿Y de dónde compra droga en Cúcuta? Obviamente de esa gente que me tenía secuestrado. Es que fíjate, parece que no hay la voluntad de acabar con Parece. eso. Pareciera que es que son parte del negocio. O sea, tristemente. Porque es lo que ellos podrían haberme preguntado mucho sobre el narcotráfico, o sea, no les interesa. No les interesa. Entonces, pareciera que el negocio del narcotráfico da para mucho. Sí. O sea, la parte de concientizar primero a nosotros los seres humanos, los jóvenes, en relación a eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tú ahorita ves el tema de la droga, bueno, menos mal que no se aprobó lo de la marihuana en Miami, pero el tema de la droga, o sea, los seres humanos fuimos hechos para otra cosa, nosotros vamos a hacer deporte, nos podemos desarrollar de otra manera. Entonces, ese veneno de la droga, tratar de ser más educativo, o sea, más consciente. Pero yo siento que han educado mucho sobre el efecto de la droga en el individuo, el consumidor, pero no han hablado mucho sobre el efecto en la sociedad, del hecho que están dando dinero a criminales que corrompa al sistema y destruya al Estado. Es que todo es una cadena, sí. Porque todo empieza por el ser humano, pero el ser humano está en sociedad y es la sociedad la que hace los políticos y es el Estado. Fíjate, por ejemplo, hay escenas de California que son terribles, o sea, que tú ves a la gente en la calle pero drogada, que tú dices, no es posible que eso esté pasando aquí, ciudades enteras donde tú por donde camines están en las calles, una cosa terrible. Sí, entonces no hay, o sea, yo creo que no hay la voluntad real de atacar el tema del narcotráfico. Estoy convencida de que no hay la voluntad para hacerlo.
Sí, bueno. Hay mucho que tocar y hay mucho que está mal, pero ¿qué te parece si te llevamos a Suecia, de Operación Libertad Venezuela, a hacer un foro? ¿Te Mira, gustaría? me encantaría ir porque para contestar preguntas, porque yo creo que de eso se trata, de oír voces que que tengan algo que decirte, algo Sí. que contarte. Me encantaría hacer un evento así. Entonces, en esto. desde mi experiencia, el tema mío quizás le pueda parecer muy ego, no, pero es que, discúlpeme, yo estuve 25 años en un organismo Sí. electoral. Tú fuiste la máxima jefa. Salí nadie de la, puede exacto, decir. o sea, salí de ahí, estuve 25 años, no fui ninguna revista, yo empecé a los 19 años de asistente. ¿Y cuándo saliste de Venezuela en 2004? ¿Por qué fue y cómo saliste? Porque yo descubro el fraude electoral del 2004 del revocatorio. Porque el fraude electoral del 2004 comienza con las firmas. O sea, no es solamente lo que pasó con las máquinas, unas máquinas que no tenían background para ser utilizadas. El fraude del 2004 empieza con el tema de las firmas. Peor, el fraude del 2004 comienza cuando se le da una interpretación a la Constitución diferente a la que es. En la Constitución se decía que el referéndum, si tú sacabas más votos para sacarte de lo que había sacado para estaba fuera. No era volver el sí o el no, era Chávez ganó con 1.100.000 y si la gente votaba para sacarlo 1.200.000, quedaba fuera, estaba revocado. Esa era la verdad. Eso era lo que era la Constitución, eso era lo que decía la Constitución. Y la Constitución de Chávez. Y la Constitución de Chávez. Entonces hubo una interpretación, una mágica interpretación, no, que el sí, que no, que si el sí gana, que se queda. No, ahí era, ¿lo quieren sacar? Sí o no, sí, lo quieren sacar, punto. Más votos de lo que había sacado para elegirse. Ese era el referéndum revocatorio. Y como tú estabas en contra de su proyecto. De ese proyecto, y no solamente eso, primero que me opuse a esa interpretación. Hubo un juez muy valiente, Martín Urdaneta, que lo dijo, le dio un momentico, esta no es la interpretación constitucional. Sin embargo, fíjate que el miedo hizo que los partidos políticos dijeran, no importa, porque de todas maneras lo vamos a sacar. No, tú no puedes aceptar inconstitucionalidades e ilegalidades en ningún momento, porque cuando tú empiezas a aceptar ese tipo de cosas y relajas la norma, ya después no vas a poder atajar. Entonces todo comienza cuando una interpretación errónea, manipulada, para no ejecutar el referéndum como tenía que hacerse. Después lo de las firmas, ese control de las firmas, la nulidad de las firmas, que se trató de anular firmas que no se tenían que anular, y ya por último esas máquinas que definitivamente también fueron un desastre. Entonces a mí me acusan, yo salgo diciendo, las firmas son suficientes, vamos a referéndum revocatorio, y Jorge Rodríguez me manda a votar. Y a mí me votan, no me pagan ni mis prestaciones, ni ¿Y cómo saliste de Venezuela? No, en ese momento pude salir, él me acusa de conspiración, pero en ese momento, todavía en el 2004, no era esa cacería, o sea, estás ahí, pero vamos a ver qué pasa. Entonces yo salgo de Venezuela en el 2004, después del 2004 estuve yendo a Venezuela, entraba por Cúcuta. Hay videos míos en varias reuniones, yo entraba, hablaba, volvía a salir. Hasta la última vez que yo fui fue en el 2012 con Capriles, que fue una oportunidad que tuvimos. O sea, es que nosotros somos mayoría desde el año 2004. Sí. O sea, hemos sido mayoría siempre. Lo que pasa es que, y se ha aprobado. Esto que dicen que no, esto siempre se ha aprobado. Lo que pasa es que tampoco hubo voluntad de prueba. Mira, en el año 2007 pasó algo muy, muy simple. En el año 2007 se paró la contabilidad en el 94%. Faltó un 6% por totalizar. Pero cuando tú agarrabas ese 6% y lo sumabas, había más votos que electores. Eso era suficiente para haber dado al traste con los procesos electorales en Venezuela. Y había la demostración plena de que había más votos que electores. Eso no se quiso hacer. Entonces, el tema es eso. O sea, yo creo que en este momento de la historia del mundo, intención y acción van de la mano. Intención y acción. Está claro que desde 2004 ese régimen ha sido minoría, ha sido una dictadura. Que después se volvió una tiranía. Sí,
y ha tardado muchos años para el mundo reconocerlo. Y todavía hay partidos en Europa que no quieren reconocerlo porque ponen la ideología antes. No ponen la ideología, ponen el interés económico, Bueno. porque cuando tú hablas de los millones que salen en oro y cuando tú hablas la mina que se le dio a tal persona en España, cuando tú ves cómo se ha repartido y cómo se ha desangrado los recursos venezolanos en corrupción, en corruptelas en el exterior, hay razones para eso. Yo creo que muy poquitas personas pueden creer que hay una ideología, pero la mayoría es una cuestión de negocio, de intereses, de dinero, de concesiones, de poder. Es otra cosa lo que se maneja en Venezuela, desafortunadamente. Sí, hay gente que quiere mucho dinero. Y lo vemos aquí en esa costa. Es increíble la riqueza que hay aquí, pero aquí hay que trabajar. Sí. Aquí hay que trabajar, aquí no te regalan nada. Bueno, fue un placer verte. Para mí también, y oye, me invitas a Suecia, que yo quiero ir a Suecia a hablar Vamos a echarla por la pared. de Venezuela. Sí, ok, gracias.